Para mí es un gran placer estar acá con ustedes, poder conversar en un momento muy difícil para el país, para los argentinos, para las grandes mayorías. Voy a intentar puntualizar algunas cuestiones de la única manera que lo sé hacer, que es hablando con franqueza entre compañeras y compañeros. Sé que algunas de las cuestiones que voy a plantear son polémicas, son opinables, pero en parte la verdad es que creo que en esta etapa en la que estamos necesitamos discutir. No me preocupa que pensemos diferente, me preocupa que no hablemos entre nosotros, me preocupa que no discutamos, me preocupa que no elaboremos colectivamente. Creo que está claro que el 10 de diciembre del 2015 se abrió una nueva etapa histórica en la Argentina y el peor error que podemos cometer es seguir haciendo política como si no hubiéramos perdido las elecciones, como si no se hubiera abierto una nueva etapa histórica. El 10 de diciembre asumió un gobierno que todavía estamos discutiendo la caracterización. Hay compañeras, compañeros que les recuerda el 55, les recuerda la dictadura, les recuerda los 90, y obviamente que el liberalismo económico siempre tiene un aire de familia, pero todos sabemos perfectamente que en este caso no hubo bombardeo de la plaza, no hay 55 sin tanques, no hay dictadura sin terrorismo de Estado, y eso es parte de la caracterización de este gobierno, porque este gobierno representa a las élites más concentradas de la economía y al sector del capital financiero internacional, pero quiere hacer política y sabe hacer política. Si no sabe hacer política, explíquenme cómo nos ganó una elección. Si no sabe hacer política, explíquenme cómo, siendo minoría en las dos cámaras, dio vuelta a las dos cámaras para votar leyes fundamentales. Así que tenemos un problema, tenemos a las élites económicas del país gobernando con vocación de hacer política y sabiendo hacer política. Eso genera una confusión en muchos compañeros, porque lo que tenemos, yo lo llamo un neoliberalismo posibilista, un neoliberalismo que avanza todo lo posible, todo lo que puede en función de las relaciones de fuerza existentes en la sociedad del 2016, que no le son completamente favorables, y por lo tanto se sienta a negociar una y otra vez. Avanza y retrocede y negocia, pero siempre sigue avanzando. Recorta el poder adquisitivo de la población, aumenta el desempleo, genera el tarifazo y toda la lista de cosas que no hace falta que yo les explique a ustedes, pero sí quiero plantear una cuestión conceptual que es: hay compañeros que, como este gobierno negocia y sabe negociar, no asumen y pierden de vista que es un gobierno neoliberal. Creen que los neoliberales solamente son esos que tiran bombas sobre la Plaza de Mayo o organizan el terrorismo de Estado. También hay neoliberales que hacen política ahora. Es una novedad. Y hay compañeros que, como son neoliberales, creen que no saben hacer política y que no saben negociar y que se van a chocar y que va a estallar el país por los aires. Cosa que hemos escuchado mucho desde el día que asumió Macri. No, estos tipos no saben gobernar y en un año vuela todo por los aires y vuelve Cristina. Hipótesis que no se va a verificar porque el país no va a volar por los aires. El país no va a volar por los aires. Todos los economistas serios con los que yo hablo de este lado consideran que el país no va a volar por los aires por 1000 razones, pero entre otras porque hay un marco de desendeudamiento que le da un margen de acción extraordinario
al gobierno. La liviana herencia del desendeudamiento, digamos así. Entonces tenemos un neoliberalismo posibilista que avanza y que tiene una gran capacidad comunicacional y de convencer a la sociedad de que hay expectativa, que hay que tener esperanza, porque todo lo que pasó malo hay que borrarlo de la cuenta del gobierno porque es todo fruto de la pesada herencia y no está en la vocación del gobierno, etcétera, etcétera. Aprendieron mucho de la historia, aprendieron mucho de las derrotas de la derecha argentina. Y nosotros, si queremos aprender, vamos a tener que generar un proceso de autorreflexión, al mismo tiempo que peleamos en montones de lugares por los derechos. Porque creo que hoy todos nosotros, de mil maneras, estamos en los barrios, en las fábricas, en las universidades, en las escuelas, en donde fuera, en todos los escenarios, en los consejos deliberantes, en los parlamentos, donde fuera, estamos peleando por los derechos. Pero al mismo tiempo, militar y hacer política, para nosotros hoy tiene que ser generar un proceso de debate y de autorreflexión. ¿Por qué nos tenemos que negar a la autorreflexión? El vicepresidente de Bolivia, un mes después de que perdió un referéndum táctico quiero decir secundario, porque no perdió las elecciones, no perdió el poder, no perdió el gobierno, salió a dar una explicación de por qué habían sido derrotados. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Cómo vamos a hacer política de otra manera si no entendemos por qué fuimos derrotados? García Linera dice muchas cosas en ese texto. Una de las frases más poéticas que tiene es: nosotros transformamos la realidad, pero seguimos haciendo política como si no la hubiéramos transformado. Y yo diría, ahora la realidad nos transformó a nosotros y no podemos seguir haciendo política como si no estuviéramos afuera del gobierno. Y como si la sociedad no nos hubiera dado la espalda, por más que hubiera sido por el 3%. Pero nos ganó Macri, compañeros, asumamos que nos ganó Macri. Entonces creo que hay que tratar de entender, y que parte de entender tiene que ver con que, a mi juicio, la crítica más fuerte que yo tengo sobre los 12 años, podemos hacer muchas críticas y reivindicar muchísimas cosas sobre los 12 años, y obviamente que si voy a hablar 15 minutos no voy a hablar mucho sobre los 12 años. Hay mucho para reivindicar, todos los derechos, hay mucho para criticar, muchísimos errores, pero para mí la crítica más fuerte que yo tengo es que, sobre todo en los últimos años, después del 54%, empezó a prevalecer cada vez más una vocación de minoría y se fue perdiendo una vocación de mayoría. Y entonces en ese 54, adentro del cual estaba Massa de la Sota, Moyano, Solá, etcétera, etcétera, no es que el 54% era un voto homogéneo, no es que el 54% era kirchnerista, de la misma manera que el 51% no es un voto macrista. No hay mayorías homogéneas, hay que entender eso, es un concepto básico, no existen las mayorías homogéneas. Pero fue prevaleciendo una vocación de minoría que terminó en una cuestión comunicacional muy clara, que fue hablarle a los convencidos, y cuando vos dejás de hablarle a los que no están convencidos, el primero de los pecados es que dejás de escucharlos. Y cuando dejás de escuchar a los que no están convencidos, no los podés entender, y cuando no los entendés, no sabés cómo responderles y cómo convencerlos, o cómo cambiar, porque a veces no hay que convencerlos de que vos tenés razón, sino que tenés que tener la capacidad de escuchar una crítica y darte cuenta de que hay algo para corregir. Cuando se perdió ese diálogo, estábamos condenados a ir a una situación muy riesgosa que finalmente terminó en una derrota. Entonces, lo primero que tenemos que recuperar, a mi juicio, ya mismo, sin esperar un minuto, es la vocación de mayoría. Porque nosotros somos parte de
una tradición que quiere representar a las grandes mayorías del pueblo argentino y no a la mayoría que nosotros nos imaginemos en nuestra cabeza, no a una mayoría perfecta, no a una mayoría de obreros de Berisso de la carne del año 45, a la mayoría de los argentinos que existen hoy, en la realidad en la Argentina del 2016. Y eso quiere decir tratar de construir un proyecto que enamore a la mayoría de la sociedad para ir a disputar las elecciones, para ganar las elecciones, tomar el poder y hacer lo que queremos hacer nosotros, que es transformar la realidad concreta. Porque ninguno de nosotros, creo yo, corríjame si me equivoco, ninguno de nosotros hace política para dejar un testimonio para las futuras generaciones. Nosotros hacemos política para cambiar la realidad concreta de los argentinos de hoy. Y no es lo mismo hacer política para dejar un testimonio para la historia solamente, o hacer política para transformar las realidades concretas. Y las realidades concretas se transforman teniendo necesariamente las riendas del Estado. Y para eso no se pueden tener esas riendas si no es construyendo mayoría. Entonces hoy estamos presenciando una discusión que a veces se hace más pública, a veces se da en sordina, se da entre los compañeros, se da de distintas formas, que yo la defino entre dos posiciones. Pareciera que la discusión, quizá para algún periodista desactualizado, sería entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Para mí la discusión es entre los puristas y los frentistas. Los frentistas son los que quieren construir mayoría. Y los puristas tenemos de dos tipos. Uno, dentro de lo que era el Frente para la Victoria, que dicen que todos los del Frente Renovador son todos traidores, y otros que están en el Frente Renovador, que son una parte del Frente Renovador nada más, que son puristas, y que dicen que todos los del Frente para la Victoria son todos corruptos y tienen la mochila de la corrupción. Cuando empezamos así la discusión, vamos por pésimo camino, porque nadie entiende, ni siquiera ninguno de nosotros, por qué estábamos todos juntos hace 3 años atrás, traidores y corruptos. Es que no es cierta ninguna de esas dos caracterizaciones. Todos sabemos que hubo hechos de corrupción, y ninguno de nosotros defiende los hechos de corrupción. Nosotros defendemos todos los derechos y queremos castigo para todos los corruptos de todas las fuerzas políticas, sin condenas mediáticas. Ninguno de nosotros defiende la corrupción. Lo que defendemos son los derechos que se conquistaron en los 12 años y en la historia del pueblo argentino. Entonces, todos sabemos, todos los que conocemos la historia del campo popular, sabemos que siempre hubo debates, hubo decisiones, hubo polémicas, pero también sabemos que los momentos en los que se agudizaron esas polémicas fueron los momentos más trágicos para la Argentina, cuando esas polémicas se exacerbaron hasta el absurdo. Y que lo que necesitamos hoy en esta etapa, que es una etapa defensiva, que es la etapa que se abrió el 10 de diciembre, es una etapa defensiva para el pueblo argentino, es unirnos en un gran frente que contraponga un proyecto de país. ¿Cómo es ese proyecto de país? Hay que construirlo. Tenemos que escribir 5, 10 puntos de cómo es ese proyecto de país, pero entre nosotros sí sabemos cómo es ese proyecto. Porque primero, que es con los 42 millones adentro, y no con los millones que van a quedar excluidos por este modelo neoliberal. Es un modelo, un proyecto con más derechos, no con menos derechos. Es un proyecto progresivo para que, si hay que ajustar, que se ajuste hacia arriba, no hacia abajo. Y haremos todos los balances que haya que hacer, porque se cometieron obviamente errores en la gestión económica, errores en la gestión política. Se cometieron errores y hay que hacerlo de otra forma. Y tenemos que hablar mucho más del futuro que del pasado. Por eso, yo creo que uno de los errores más graves es elevar una consigna de la militancia a estrategia política.
Yo puedo ir a un acto y puede haber compañeros que están cantando "Vamos a volver". Es un canto de los compañeros. Puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, me puede caer mejor, puede ser muy importante para mí ese canto, para otros compañeros no. Es un canto. Cuando se elevan los cantos de la militancia, estrategia política, estamos cerca del desastre. Cuando nosotros le decimos a la sociedad, si lo elevamos a estrategia política, nuestro proyecto es "vamos a volver". Primera pregunta, ¿quién es ese nosotros? ¿Quién es ese nosotros? ¿Es el 37%? ¿Es José López? ¿A quién incluye y a quién excluye ese nosotros? ¿Vamos a volver los que no somos mayoría? Lo que quiero decir, para que sea claro, es, además hay otro problema. Vamos a volver es volver al pasado. Ninguna sociedad nunca, jamás va a votar por el pasado. Perón, en el 73, arrasó por el futuro, porque generó una esperanza de futuro que estaba vinculada al pasado, pero que estaba vinculada al futuro. Eso podríamos discutirlo mucho, compañero, pero Perón no se fue. No, el peronismo no sacaba el 60% de los votos en blanco en todas las elecciones que hubo. Ni Frondizi sacó el 60% tampoco cuando Perón llamó a votar a Frondizi, digamos, después del acuerdo. Perón sacó 14 puntos más que Cámpora, porque enamoraba más, porque había una idea de que por ese lado se iba a resolver el futuro del país, no porque la gente quería volver al pasado. Y uno de los errores de estos 4 años fue hablar demasiado del pasado y decirle a la gente, comparen lo que hicimos con el 2001, hasta la gente se cansó. Y nosotros hablábamos del pasado, ¿y qué hizo Cambiemos? ¿Qué hizo el PRO? ¿Qué hizo Macri? Empezó a aprovechar ese lugar vacío y empezó a hablar del futuro. Y cuando ganó y ocupó el lugar del futuro y nosotros quedamos condenados al lugar del pasado, también había ganado una gran pulseada política para ganar las elecciones. Nosotros tenemos que hablar sobre el futuro. Hay 2 estrategias políticas. Una es "vamos a volver", la otra es construir una nueva mayoría. Cuidado, escuchemos bien, construir una nueva mayoría, o sea que es una mayoría que no está, porque hay que construirla, porque sabemos que no hay mayoría. Y si es nueva, no es la vieja mayoría, no es una mayoría que está en el pasado, es una mayoría que está en el futuro. Pero si es una nueva mayoría que hay que construir, es que hay que construir con otros. ¿Por qué hay que construir con otros? Por una realidad que lamentablemente yo veo que hay muchos dirigentes que no asumen, que es que no hay una sola fuerza política, no hay una sola identidad política, no hay un solo candidato o candidata hoy en la oposición que esté en condiciones de construir una nueva mayoría para derrotar al neoliberalismo. Con el kirchnerismo no alcanza, con el peronismo no alcanza. No alcanza, compañeros. Tenemos un problema, que es que no alcanza, que hay que construir. Si queremos ser mayoría, tenemos que construir. Y si queremos construir, tenemos que sentarnos a hablar con otros y no empezar a gritar acusaciones morales sobre otros, sino sentarnos a hablar de política y recuperar aquella vieja frase de Perón que decía primero la patria, después el movimiento, después los hombres y las mujeres. Primero la patria. Si primero está la patria, no se puede poner el carro adelante de los caballos y empezar discutiendo candidaturas. Lo que hay que discutir es la posición frentista. Gran frente de todos aquellos que quieren un país con los 42 millones adentro, gran frente contra el neoliberalismo. Y para eso hay que construir las reglas que permitan que se diriman democráticamente las candidaturas
y que todas las fuerzas que participen y que tengan alguna relevancia electoral tengan una representación acorde que haga que todos sigamos trabajando hasta el último día del proceso electoral. Y obviamente, como estoy en una reunión de dirigentes políticos, no voy a explicar por qué hay que empezar a discutir el proceso electoral ahora, porque es muy simple. Si nosotros no discutimos el proceso electoral ahora, vamos a ir a una derrota gravísima en el año 2017, porque si este gobierno logra ganar en 2017, agárrense, compañeros, porque lo que vimos hasta ahora no es nada. Hay compañeros que dicen que en 8 meses o en 10 meses destruyeron lo que se hizo en 12 años. Esos compañeros muchas veces son jóvenes que no saben todo lo que va a destruir este gobierno si llega a ganar en 2017 y la agenda que está esperando abajo de la mesa cuando intenten ganar y si logran ganar en 2017. Derrotar a este gobierno en 2017 es crucial para los destinos de nuestro país. Por eso tenemos que pensar y entender muchas cosas. Tenemos que ver cómo cambiar nuestro lenguaje. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros venimos de tradiciones en las cuales pensamos a la clase media como profesionales, comerciantes o pequeños productores agropecuarios. Entonces, cada vez que esos sectores empiezan a distanciarse o a protestar, empezamos a criticar a las clases medias y, como hemos visto en los últimos años de gobierno, hubo críticas furibundas hacia la clase media y gran pelea con la clase media. Ahora, hay un problema. Según estudios que hicimos con fondos del CONICET, distintos investigadores, uno lo hice yo, en el área metropolitana de Buenos Aires, el 75-77% de las personas, de los habitantes en el año 2011 se consideraban parte de la clase media baja, de la clase media media. ¿Cómo puede ser? Porque la gente no viene de la tradición que venimos nosotros, ni habla el lenguaje que hablamos nosotros, habla otro lenguaje. Y cuando ya no tiene más chapa en la casa y empieza a poner ladrillitos, y hay otro que tiene chapa, dice, bueno, yo no soy el último orejón del tarro, por ahí mi pibe va a la universidad, conseguí un lotecito, me voy al sindicato, que estoy afiliado y consigo un pasaje de 12 cuotas para irme a conocer las cataratas, llego a las cataratas y digo, yo soy clase media, o clase media baja, o clase media. Ahora, ¿qué pasa? Que el peronismo clásico y los 12 años de gobierno kirchnerista produjeron muchas clases medias, hicieron crecer mucho a las clases medias. Y después, la verdad sea dicha, ni en aquel momento y mucho menos ahora se terminó de entender que nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje cuando cambia la realidad. Esto que dice García Linera, si transformamos la realidad, tenemos que transformar la manera en que hacemos política. Y si generamos clases medias, y si la sociedad en la que vivimos, la gente quiere ser de clase media, o quiere ser de clase baja. Si la gente quiere ser de clase media, nosotros tenemos que agregar que no solo representamos a los más humildes, no solo representamos a los trabajadores, sino que también queremos representar a aquellos que están siendo destruidos por este modelo neoliberal, que son también las clases medias. En los 90 dijimos, están destruyendo a las clases medias. ¿Qué pasó después del 2003? Florecieron las clases medias. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos peleamos con las clases medias que nosotros fabricamos? Incorporemos a las clases medias que son víctimas, no a las clases medias que nosotros imaginamos en nuestra cabecita, a las clases medias de las cuales habla la sociedad. Incorporémoslas a nuestro lenguaje, cambiemos nuestra manera de pensar sobre eso. Es un ejemplo, se pueden poner otros, pero la cuestión es que nosotros tenemos que innovar,
necesitamos mirar hacia adelante, necesitamos innovar nuestro lenguaje, necesitamos pensar proyectos de futuro, necesitamos que haya continuidad en muchos dirigentes y renovación en muchas caras de dirigentes también. No podemos ir con un proyecto de futuro, con un lenguaje de futuro, solo con las mismas caras que ya protagonizaron. Tenemos que sintonizar con la sociedad, tenemos que conseguir un equilibrio que implique continuidad y renovación, que le dé un lugar a la juventud, que le dé un lugar a lo nuevo también en la política, a dirigentes sociales, a otros actores que puedan también ser parte de los que protagonicen esa nueva etapa. Yo tengo una convicción, que es que estamos en una disyuntiva histórica. Si nosotros fallamos, después vamos a decir que fue culpa de los medios de comunicación y de que la derecha es muy de derecha y que los poderosos son muy poderosos. Pero la derecha siempre fue de derecha y los poderosos siempre fueron poderosos, y nuestro pueblo y los pueblos latinoamericanos en ciertas ocasiones históricas pudieron derrotar a los poderosos y en otras ocasiones no. Y nosotros tenemos que aprender de esa historia y tenemos que entender que nosotros también tenemos un papel en esa historia, que depende de lo que nosotros hagamos, en parte, no solamente de lo que nosotros hagamos, pero en parte depende de lo que nosotros hagamos, cuál va a ser el resultado de la situación. Y yo creo que estamos en una disyuntiva histórica porque si este gobierno triunfa el año que viene, podemos tener neoliberalismo para rato en la Argentina. Y si nosotros asumimos nuestra responsabilidad histórica, ponemos primero a la patria, vamos por un gran frente contra el neoliberalismo, no ponemos el carro delante de los caballos, tenemos generosidad, tenemos compromiso, sabemos respetarnos, tenemos la posibilidad de el año que viene derrotar a este gobierno e iniciar el camino para que las mayorías populares vayan a el poder en la Argentina y establezcan un camino de desarrollo con los 42 millones adentro. Gracias, compañeros.